¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con un tipo de pregunta en inglés que se usa todo el tiempo. Y lo mejor es que vamos a descifrar el código para que cualquiera pueda armarla sin problemas. Vamos a ver cómo se hace. A ver, ¿qué pasa con una pregunta como esta? Why would you like to travel to Paris? A primera vista, uno la ve y parece que tiene muchas partes, ¿no? Podría verse un poco intimidante. Pero, ¿saben qué? La gran noticia es que todo eso sigue un patrón, uno que es súper simple y que se repite siempre. Bueno, ¿qué tal si la desarmamos? Vamos a analizarla pieza por pieza para encontrar ese secreto, esa fórmula tan simple de la que les hablaba. Van a ver que una vez que la conozcamos, armar este tipo de preguntas va a ser pan comido. Ok, para entender bien de dónde sale esta estructura, lo mejor es empezar desde lo más básico, o sea, una oración afirmativa simple. El punto de partida es este. La idea principal, you would like to travel to Paris. O sea, te gustaría viajar a París. Esta es nuestra base. Hasta aquí, todo bien, ¿no? Súper claro. Y ahora es cuando empieza la magia. Fíjense bien, porque con un solo movimiento, uno chiquito, esta afirmación se va a transformar en una pregunta. Para hacer una de esas preguntas de sí o no, lo único que tenemos que hacer es mover una palabrita clave. Y listo, ahí está. Movemos would para el frente y de repente, ¡pum!, ya tenemos una pregunta. Would you like to travel to Paris? ¿Te gustaría viajar a París? Con ese pequeño cambio ya logramos una pregunta básica. Fácil, ¿verdad? Claro que las preguntas de sí o no a veces no son suficientes. Nos dejan con ganas de saber más. Si lo que queremos es información más específica como el por qué, el dónde o el cuándo, pues solo falta añadir un último ingrediente. Y ese va justito al principio de todo. Y voilà, le ponemos la palabra WH al frente, en este caso why, y con eso el rompecabezas está completo. Así es como llegamos, paso a pasito y de forma súper lógica, a la pregunta del inicio. Ok, sigamos, porque lo que acabamos de hacer, este proceso de construir la pregunta, en realidad nos acaba de revelar una fórmula, que es súper poderosa y lo mejor de todo, facilísima de recordar. Y aquí la tienen. Esta es la clave de todo, la fórmula mágica de 5 pasos. Piénsenlo como una receta. Primero, la palabra W. Después, siempre would. Luego, el pronombre. Le sigue el verbo principal. Y al final, el resto de la idea. Con esta receta no hay forma de equivocarse. Bueno, ya que tenemos la teoría, ¿qué tal si la ponemos en práctica? Vamos a probarla con algunos ejemplos más para que vean que esta fórmula funciona siempre. Es un patrón que de verdad no falla. A ver, Where would they go this winter? Queremos saber un lugar, así que la palabra WH es where. Y el resto, pues sigue la fórmula al pie de la letra. Would, el pronombre they y el verbo go. Perfecto. Y de nuevo, acá pasa exactamente lo mismo. When would we start the classes? Como preguntamos por tiempo, usamos when. Y la estructura intacta. Would we start? ¿Ven? Esta consistencia es lo que la hace tan fácil de aprender. Ahora, fíjense en que tiene un detallito interesante. La pregunta empieza con how well. Son 2 palabras, pero funcionan como una sola palabra WH. Y a pesar de eso, la fórmula no cambia para nada. El orden que sigue es exactamente el mismo. Y para que no queden dudas, aquí otro ejemplo. How often. Pasa lo mismo que con how well. Aunque sean 2 palabras, la estructura base de la pregunta no se mueve ni un centímetro. Es súper confiable. Y claro, no podía faltar este clásico. Una pregunta que seguro se ha hecho o escuchado un montón de veces. What would you do tonight? Es el ejemplo perfecto de lo útil y común que es esta estructura en el día a día. Perfecto, ya casi lo tenemos dominado. Solo nos falta ver un último detalle. Es algo importante porque a veces aparece y puede confundir un poco si no sabemos por qué está ahí. Miren bien esta pregunta. Who would you like to be? Si se fijan, hay 2 verbos uno al lado del otro, like y be. Y justo en medio está esa palabrita, to. La pregunta es, ¿qué hace ahí? ¿Por qué la necesitamos? Bueno, la razón es bastante sencilla. Es una regla del inglés. Cuando tenemos 2 verbos juntos, como en gustaría ser, necesitamos poner to en el medio. Ese to sirve como un conector y se asegura de que el segundo verbo se quede en su forma original, o sea, en infinitivo. Ser, trabajar, ir, etc. Y para que quede súper claro, aquí va otro ejemplo que sigue la misma lógica. Where would you like to work? De nuevo, tenemos like y work, 2 verbos pegados. Por eso necesitamos el to para que la frase funcione correctamente.
Entonces, para resumir, el gran secreto de todo esto no es tan secreto. Es simplemente una fórmula muy confiable que, una vez que la dominamos, nos abre la puerta para hacer un montón de preguntas en inglés. Y ahora que ya tienen esta herramienta, la pregunta cambia. Ya no es cómo se hace, sino ¿qué les gustaría preguntar ahora? Porque la verdad, las posibilidades son casi infinitas.